Este día, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema. Oiga bien el tema: recuperemos la importancia de la palabra de Dios. Ahí está. Recuperemos la importancia de la palabra de Dios. Hechos 13, versículos 4 al 12. Dice la Biblia, ¿ya lo encontró? Hechos es un libro fácil de encontrar, ¿verdad? Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué anunciaban? La palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba oír? La palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado. ¿De qué cosa? De la doctrina del Señor. Qué lindo, ¿no? Oremos. Poderoso Dios, amado Señor y Padre bueno, oh, qué reconfortante es tu palabra, mi Señor. Cómo nos ayuda a entender la importancia que debe de tener la Escritura en nuestras vidas. Queremos esta tarde, mi Señor, exhortar a la iglesia a volver al conocimiento y estudio solo de la palabra de Dios para llevar salvación a los pecadores. Necesitamos, mi Dios, crecer en el conocimiento de la palabra para predicar con eficacia el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser desafiados por la misma palabra, para que a su tiempo, mi Señor, nosotros veamos maravillados la fe para salvación que muchos han de alcanzar porque predicamos la palabra de Dios correctamente. Y esto sea un testimonio que en verdad dé gloria, honra y exaltación a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Esta porción a mí me ha encantado siempre porque explica la salida del apóstol Pablo como misionero a su primer viaje. El apóstol Pablo había pasado 14 años en preparación, desde que fue llamado a salvación, que el camino a Damasco, hasta este momento habían pasado 14 años. Y en 14 años el apóstol había recibido de Dios la capacitación para poder salir a un ministerio serio. Porque, hermanos, el evangelio no es para jugar, el evangelio no es para divertirse, el evangelio no es para entretener, el evangelio es para salvar al pecador. Esa es la esencia del evangelio. Para eso vino Cristo. Ahora hay evangelio divertido, entretenido, suave,
que ya no es evangelio. Pero hermanos amados, en este tiempo el apóstol Pablo sale y de entrada el Espíritu Santo lo manda a Chipre, una isla que está ahí en el Mediterráneo. Y hermanos amados, Pablo no perdía tiempo, nomás llegó a Salamina, el puerto de entrada. Dice que fue a la sinagoga de los judíos y fue a predicar a los judíos, porque hermanos, si Pablo no predica el evangelio a los judíos, difícilmente hubiera él alcanzado también a los gentiles, que eran los habitantes de la isla de Chipre. Y ahí empieza la historia. Dice la Biblia que le predicaba la palabra de Dios a los judíos. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y qué importante esto, porque hermanos, en estos días últimos de la iglesia, lo que se ha perdido en gran manera en las iglesias es anunciar el evangelio de Cristo, anunciar la palabra de Dios. Miren, y eso de anunciar la palabra de Dios es esta. Hoy en día las iglesias y todos los cristianos saben a qué nos hemos conformado. Hoy en día se han hecho bien populares los mensajes de aliento y esperanza que se envían por las redes sociales. Hoy usted puede pasar el día entero buscando en las redes sociales los famosos memitos o videos, ahora ya son videos, y le tratan ahí de enviar un mensaje de aliento, de esperanza. Y hermanos, las iglesias se están acostumbrando ahora a edificarse de esa manera. Y pues sí, ¿quién no se va a edificar? Si sabe que usted está ahí toda enferma, el Señor te dice que vas a sanar. Dice, el Señor me habló, y Dios no le está hablando. Pero la gente quiere creer eso, porque hermanos, claro que Dios puede sanar, pero a la gente le gusta eso, le gusta que le manden mensajitos así de aliento, de victoria. Ay, qué lindo, cómo me habló el Señor. Así es palabra de Dios. Y estamos, amados, tan mal acostumbrados a edificarnos de esa manera, que ahora si hablamos un evangelio verdadero, como el que hablaba el apóstol Pablo, a la iglesia no le gusta. A la iglesia se ponen serios y todos así. No, en esa iglesia no hay gozo. No, en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Mire, yo he oído comentarios de ese tipo, y hermanos amados, lo cierto es que cuando el apóstol Pablo llegó a hablar con los judíos, no les mandó un memito antes. Es decir, les llegó a anunciar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y mire, esto es importante, porque la palabra de Dios no es solamente un versículo, ni siquiera solamente es un capítulo. La palabra de Dios es toda la escritura. Y nosotros tenemos que irnos acostumbrando a tomar nuevamente amor, pasión por la palabra. Digo, si es que alguna vez tuvimos esa pasión. Pero oiga bien, hermanos, en mis tiempos, cuando yo me convertí hace 25 años, no habían redes sociales. Pero usted se va a recordar, hermano, que abundaban los libros cristianos. Y había un montón de autores que le decían, mire, cocinando con el Espíritu Santo, para las señoras que cocinan. Y bueno, yo vi esos títulos. Y hermanos, a la gente le gustaban, ¿sí? Fogueado en el yunque de la prueba y la victoria. Y hermanos, y la gente compraba libros cristianos. Yo conocía hermanos que compraban montañas de libros cristianos y los leían. Y hermanos, está bien, yo no digo que está mal que compren libros cristianos, pero ninguna literatura sustituye la Biblia. Y a veces nos acostumbramos más a leer información en internet y en literatura cristiana, y en la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, ni siquiera la volvemos a ver. Y muchos autores dicen, mire, dice la Biblia tal cosa, y la Biblia no dice lo que el autor dice. Y entonces, hermanos, estamos llegando a etapas de confusión para la iglesia, porque la gente se quiere edificar a base de versículos. El Señor es mi pastor. ¿Qué sigue después? Algunos quisieran que la Biblia solo dijera eso y así estamos felices. Pero hermano, hay miles de versículos más que constituyen
el cuerpo completo del Evangelio, que es responsabilidad nuestra estudiar, entender, creer y finalmente obedecer. Porque, hermanos, no ha hecho Dios la palabra para que le sea agradable a usted o a mí. Ha hecho Dios la palabra para que usted aprenda a darle muerte a la carne y a crecer espiritualmente, para que la palabra misma nos vaya haciendo cada día más semejantes a Cristo. ¿Quiere ser semejante a Cristo? Entonces el camino es angosto, hija. No hay camino ancho y para parecerse a Cristo. Y Él nos mostró el camino que Él trazó hacia la cruz del Calvario. Y no lo rechazó, no lo resistió, porque ese era el camino de la vida. Hermanos amados, fíjese que en Hechos 17:11, un poquito más adelante, usted va a ver la experiencia del apóstol Pablo cuando llegó a Berea. Berea era una ciudad pues ya de Grecia, donde había gente, dice Pablo en versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, ¿qué quiere decir esto? La Escritura, mire, predicada por el apóstol Pablo, un líder cristiano indiscutible, un hombre con conocimiento, usado por Dios para traer la teología formal del cristianismo, hermano, y Pablo permitía que se le examinaran sus enseñanzas. Y así debemos de ser los predicadores. Yo, hermano, soy un hombre, yo no soy Dios. ¿Me puedo equivocar? ¿Me puedo equivocar? Claro que sí, claro que me puedo equivocar. Por eso es que tengo que ser el primero en sujetarme a la autoridad de la palabra de Dios, humillarme delante de Dios en oración. Antes de subir a este púlpito, uno tiene que tener un preparativo responsable. Y entonces, hermanos, porque hay gente que oye aquí la palabra de Dios, y claro, como aquí yo digo cosas que dice la Biblia, que no a toda la gente le gustan. Entonces, enojados se van de la iglesia. Les molesta que hablemos las verdades de la Escritura. Hermano, y yo no voy a estar escogiendo de la Biblia solo lo que le guste a usted o a usted. Yo tengo que hablar lo que Dios me pone en oración para enseñar, para instruir a la iglesia. ¿Comprende eso? Y hermano amado, a veces dice, es que ese pastor solo exhortando, solo regañando. Miren, dura es tu palabra, le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo. ¿Quién la puede soportar? Hermanos, si yo les predicara como predicara el Señor Jesús, creo que no habría iglesia. Puedo predicar así como Pablo. Dios mío, si mire, solo lea esto, lo que él enseñó en sus cartas apostólicas. Pero, hermano amado, tampoco es la predicación para demostrar el poder de la palabra. La palabra es indudable palabra de Dios. Es innegable su autoridad, es innegable su poder y es innegable, no podemos ignorar las órdenes que Dios nos da a través de la palabra. Antes de irse, el Señor Jesucristo dejó una orden final. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, ¿y qué dice? Prediquen el Evangelio. Miren, hermano, a eso nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio. Yo no digo que no sea importante un ministerio de alabanza. Y a la alabanza ya les enseñé, hay que cantarle a Dios. Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser honrado. Pero oiga bien, hermano, el mandato que el Señor nos dejó es ir a predicar el Evangelio. ¿Y cómo va a predicar el Evangelio si no lo conoce? El Evangelio, Jesús bajó del cielo, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre y entregó su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y, hermano, ascendió a los cielos. Esa es la esencia del Evangelio. La cosa es si usted lo cree. Y cuando anda evangelizando, ¿qué le dice a los que andan evangelizando?
El evangelio hay que enseñarlo como está escrito, sin inventar nada, sin quitarle y sin añadirle. ¿Estamos claros? Pero para eso hay que conocer el evangelio, hay que empaparse de la palabra que es la que da vida, tiene que estarnos nutriendo día a día para conocer por la palabra más y más al Señor que nos salvó. Hermanos amados, lamentablemente en estos días el amor por la palabra se ha enfriado. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, y hoy la gente ya no tiene amor por la palabra. Miren, ¿o creen que sí? ¿Tienen amor por la palabra? La gente lo que tiene hoy es comezón de oír. Lea la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 4. Mire, esto es lo que está pasando hoy. Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, eso no es invento mío, ¿lo dice la Biblia o no? Hoy la gente, hermano, le gusta, miren, fenómeno que siempre ha existido, le gusta ir a una iglesia donde practiquen ritos, practiquen adivinación. Miren, hay miles de iglesias proféticas donde eso es lo que le gusta a la gente y creen que eso es evangelio de Jesucristo. Cuando le dice el Señor que comas sopa de frijoles en la noche y mañana vas a amanecer bien. Y a la gente le gusta eso y Dios no está diciendo nada, hermano amado. Pero a la gente le molesta que yo rechace la falsa profecía. Y no estamos en los tiempos donde ya los falsos profetas se van a multiplicar. Y como pastor tengo que tener cuidado. Imagínense que usted lo cree. Y toda la noche preparando su sopa de frijoles. Y Dios no ha dicho nada. Hermano amado, lo que tiene que oír es la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Hermano, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Ahí está. Porque hermanos amados, no vamos a tolerar ninguna falsa revelación de nadie. ¿Estamos claros? ¿Qué dije? No vamos a tolerar. Aquí, hermano, no vamos a hacer de la iglesia un circo. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también, ¿qué cosa? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mire lo que dice Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, a la gente le gusta más la mentira que la verdad. A esos tiempos hemos llegado. Miren, no digo que todas las iglesias grandes, pero en su mayoría, cuando se suaviza el evangelio, cuando ya no se le confronta a la gente por su pecado, cuando estamos ahí tolerando adivinadores, falsos profetas, entonces las iglesias se llenan. Pero cuando hablamos de un evangelio estricto, un evangelio bíblico, 100% cristiano, dicen, no, eso está feo, yo quiero algo diferente, algo que me alegre. Yo no voy a la iglesia a asustarme por la palabra, yo voy a que me animen. Mire, venga, usted viene a la iglesia para ver cómo aprende a agradar a Dios. No, la iglesia no es un lugar para sacarlo a usted de agüites. Eso es añadidura. Pero lo primero que tiene que aprender es a conocerlo a Él y, hermano, obedecerle y gozarse en la obediencia. Para eso tiene que saber cuáles son las reglas de Dios y, hermano amado, vivir su vida en una forma clara, transparente delante de Dios, sin esconder lo que hay en su corazón o en sus pensamientos.
El valor por la escritura, amados hermanos, se ha perdido. El hambre por la palabra ya no existe. ¿Quiénes están de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Usted no está de acuerdo? La gente busca hoy milagros, no busca palabra, palabra de Dios. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué hacer al ver tanta indiferencia por la palabra de Dios? Porque mire, la palabra de hombre le gusta a la gente. Y también hay muchos, digamos, memitos en las redes sociales que dicen pensamientos humanos que ciertamente algunos pueden tener algún valor, pero no son palabra de Dios. Sí. Y hay unos pensamientos que son horriblemente carnales, pecaminosos, que ni vale la pena que los abramos. Personalmente, amados hermanos, yo tengo bloqueadas mis accesos a redes sociales a cualquiera que me mande un pequeño mensaje que ya distorsiona el respeto a Dios, lo bloqueo de inmediato, porque nosotros tenemos que compartir el mensaje auténtico de la palabra de Dios como está escrito, no como a usted le gusta, es como a Dios le gusta. ¿Estamos claros? Hermanos, entonces, ¿por qué decimos recuperar la importancia de la palabra de Dios? Mira, hermano amado, hoy que el mundo está tan globalizado, muchos países, oiga bien, incluyendo el nuestro, han prohibido la enseñanza de la Biblia en las clases o que se hable de cristianismo públicamente. Yo le voy a poner un ejemplo que es bien conocido. Los Estados Unidos, cuando se descubrieron esas tierras y llegaron los puritanos ingleses a tomar posesión de ellas, consagraron el territorio para Dios. Y eso fue en 1610, hace 400 años. Mire, y honraron a Dios. Ellos querían encontrar un lugar donde hubiera libertad de predicar la palabra de Dios sin los obstáculos que había en Europa. Y hermanos amados, Dios bendijo esa tierra y, oiga bien, Estados Unidos, la nación de hoy, en solo 150 años pasó de cero, totalmente cero, a ser la nación más poderosa del planeta. Porque en 1776, 150 años después, ya habían desafiado al imperio inglés, que era la primera potencia del mundo, y a partir de su independencia hasta hoy, hermanos, son una potencia, por lo menos hoy militar, todavía tienen algo de lustre, pero cometieron un gravísimo desacierto allá por 1962 con el presidente Kennedy. Prohibieron la enseñanza de la Biblia en los centros educativos. Y hermanos, lo que le ha venido a esa nación es una catástrofe moral, una catástrofe económica. Mire, se han hecho más violentos. Hoy son los primeros fabricantes de armas en todo el mundo. Eso no es ningún prestigio, hermano. Y son los primeros productores mundiales de pornografía. ¿Están bien? Y por cierto, tienen una deuda astronómica que yo no sé cómo van a hacer para pagarla. Pero hermanos, ahora usted hable con un ciudadano de allá, hable de la palabra de Dios, y no, ellos tienen su Dios en la cartera, y allá todo es por dinero, todo es por dinero. ¿Su Dios quién es? El dinero. ¿Y el Dios de nosotros quién es? El dinero también. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. Entonces, claro, la razón de tanto enfriamiento es porque se aparta la palabra de Dios. Esa es la estrategia del diablo a lo largo de los siglos. No, el diablo lo que no quiere es que usted abra las escrituras, que usted las lea, mucho menos quiere que usted las entienda. Entonces, hermano, él se encarga de esconder el conocimiento de la bendita palabra de Dios a cualquiera que tenga, aunque sea la curiosidad de saber algo de la palabra. Mire, la religión
La religión por muchos siglos escondió las escrituras. Si usted supiera la historia de las escrituras a lo largo de la Edad Media, hermano, la religión de Roma prohibía la lectura de las escrituras. Y es más, para asegurarse de que nadie las leyera, ellos las publicaban solamente en latín, para que la gente las tiene ahí, como no saben latín, entonces no las entendían, qué querían decir. Hermano, esa es una estrategia diabólica, porque las escrituras tienen que ser totalmente accesibles al entendimiento del que las lee. Y hermano amado, ese cambio se dio hasta la época de la Reforma, cuando la Reforma, es decir, atacó visceralmente a Roma, presentando las escrituras en el idioma que la gente las entendía. ¿Le parece victorioso eso? Entonces, hermanos, la religión esconde las escrituras. El cristianismo las saca a luz y procura darlas a entender. Y procura que usted realmente devore la palabra, la entienda y la comparta. Y sobre todo, hermano, que la ejemplifique. Porque ya les dijimos la vez pasada, el domingo pasado, la mejor forma de evangelizar sigue siendo el buen ejemplo, el buen testimonio que se vea en cada uno de nosotros. ¿De qué sirve a uno saber tanto de Biblia o predicar con pasión el evangelio si no hay un testimonio que le sirva de buena referencia al oyente de lo que es verdaderamente el evangelio de Jesucristo? Entonces, amados, es necesario recuperar la importancia de la palabra de Dios, porque eso lo tenemos por mandamiento. Juan 5:39. Palabra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Escudriñad las escrituras. Mira lo que dice la Biblia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, cuando el Señor anunció que vendría el Espíritu Santo sobre los discípulos, dijo: y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros escudriñar las escrituras, revisarlas, leerlas todos los días. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella meditarás una vez al año para que te vaya bien. ¿Cómo dice ella? De día y de noche, ok. Entonces, si la Biblia dice que la tiene que escudriñar de día y de noche, ¿por qué no lo hace si lo sabe? El sacerdote de la casa, aquí tenemos dos. O sea, tenemos que agarrar la Biblia y decir: familia, vengan para acá, les voy a dar la enseñanza del día. ¿Cuántos dicen que verdaderos creyentes hacen eso? Tú lo haces. Y entonces, hermanos, queremos que nos vaya bien y la palabra ni siquiera la conocemos. Las Biblias ahí están empolvadas. Fíjense, hermanos, les voy a contar estas anécdotas porque me está tocando hoy traer mucha enseñanza acerca de la Reforma en relación a los 500 años de la Reforma. Y miren, en esos tiempos, hace 500 años, era imposible conseguir una Biblia como estos. Hace 500 años, hermano, apenas comenzaba la imprenta a producir material literario. Y, hermanos amados, un volumen, solamente un volumen de la carta a los romanos ocupaba un libro de ese tamaño, porque era papel bien grueso y letra bien grande. Entonces, hermanos, y era costoso además, todavía era bien costoso. Y la gente, hermanos, pagaba por esas Biblias porque creían que valía la pena, y el que mandaba a hacer una Biblia y la compraba, la amaba con pasión y la leía realmente con alegría. Ahora, hermanos, en nuestras iglesias lo que más abunda son las Biblias tiradas. Allá dejan aquí en la iglesia la gente tiradas sus Biblias. Y yo sé los nombres de los que las dejan ahí. Y dice, qué vergonzoso, qué poco aprecio por la palabra. Hoy la gente, hermano, gasta mejor en un televisor grande y no en una buena Biblia.
¿Sabe por qué? Porque le dedica más tiempo a la televisión grande que a la palabra de Dios. Pero vienen a la iglesia el domingo. ¿Será eso agradable delante de Dios? Hermano, la Biblia no puede perder importancia para nosotros. Muchas veces yo en esta iglesia les he dicho, si no están de acuerdo con algo que yo les enseño, vengan y hablemos, pero traigan la Biblia. Y hermanos, la gente prefiere mejor irse de la iglesia a tener un diálogo bíblico conmigo. ¿Por qué? Porque, amados, allá se van a oír, por fuera les hablan otras cosas y les dicen, de veras, sí, aquí está bien bonito, pues me voy a ir. Hermano, y se van a ignorancia de la palabra. Qué triste es que muchos se van de la iglesia en total ignorancia de la palabra. Y se los puedo decir en su cara, hermanos. Se van y no saben nada de Biblia. No saben nada de las Escrituras. No saben, no entienden nada. Pero dicen que sí. Y hermanos, wow, no hay peor cosa que querer convencer a un ignorante necio. Entonces, bueno, que se vayan. Pero hermanos, que no se van con mi bendición. Porque yo no puedo bendecir a nadie que Dios no me haya dicho que mande. Entonces, eso es pecado, hermanos amados. Renunciar a una cobertura donde lo bendecimos con la palabra, porque la fortaleza de nuestra iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Lo reconoce usted? Nuestra fortaleza no es tal vez las instalaciones. Claro, no tenemos aire acondicionado. Tal vez aquí no tenemos luces y humo. Tenemos nuestro ministerio de alabanza modesto, pero intentamos que sean adoradores. Tampoco permitimos escándalos. Porque la fortaleza de la iglesia tiene que ser la palabra de Dios. ¿Comprende eso, hermano? O sea, si la palabra se predica con conocimiento, para que usted entienda, eso es lo que nos da a nosotros el elemento diferenciador con otras iglesias. Y por supuesto, hermano, no consentimos el pecado de nadie. Mire, si un angelito viene y yo sé de algo en su vida, ¿cree que le voy a decir algo o no? Entonces, por eso es que se esconden, para que yo no me dé cuenta. Porque si me doy cuenta, le digo, venga para acá, hablemos. ¿Conmigo, pastor? Sí. Porque es el trabajo de un pastor. Ahora, yo puedo amonestar por la palabra, yo puedo aconsejar por la palabra. Si usted no quiere hacer caso, es su vida. Pero yo estoy también salvando la mía al amonestarlo. Ya no me va a pedir Dios cuentas por su alma, porque yo ya le dije. ¿Estamos claros? Entonces, hermano amado, esa es nuestra fortaleza. Yo no le voy a poner aquí ver que usted cambia de pareja y me dice, ay, cambié de pareja, me voy a casar. Vaya, pues lo voy a casar yo. No, hermano. ¿Y eso me hace mal pastor? Para algunos sí. Pero no lo voy a hacer, hermano. No lo voy a hacer. Las cosas de Dios son sumamente santas, sagradas. Y en esta iglesia eso es lo que es la bandera que enarbolamos, la santidad. ¿Les gusta así? Ahora, hermanos, ¿por qué hay que recuperar la importancia de la palabra de Dios? Proverbios 29, 18. ¿Qué dice? Proverbios 29, 18. Ahí usted va a ver. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entendiendo que profecía es la palabra de Dios, hermano, no falsos profetas. ¿Estamos hablando claro? Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermano amado, nosotros como seres humanos pecaminosas, raza caída, necesitamos ponernos el freno para que nuestros apetitos carnales pecaminosos no se desborden. Porque, hermano amado,
cuando se le quita la importancia a la palabra de Dios, y la consecuencia inmediata es que usted se va a dar permiso para pecar. Y va a decir, si lo que estoy haciendo no es pecado, ¿y qué tiene de malo? Si yo estoy enamorado, estoy enamorada, pastor, ok, pero es pecado. Entonces, hermano, hay que ponerle frenos a la gente. Y el freno no lo pongo yo, lo pone la palabra de Dios. Por eso es importante, miren, ¿por qué cree que el mundo está tan inmoral hoy? Europa, Estados Unidos, porque hermanos, se quitaron ellos mismos el freno de la palabra y ahora ellos hacen lo que bien les parece. Y como las fuerzas de allá son bien influyentes acá, hoy la tendencia de nosotros es a querer hacer lo que nosotros decimos y no nos parece mal. Entonces, y no consultamos la palabra, no le preguntamos a Dios, ¿y usted qué dice el Señor? ¿Está bueno que hable mal de mi prójimo? Y usted ya sabe por el Espíritu que le va a decir, no. Amado hermano, nosotros tenemos la urgencia, de verdad. Y fíjense que estaba preparando una conferencia que voy a dar esta semana y realmente uno no tiene que ser ciego. El testimonio de la iglesia confirma esta urgencia de recuperar la importancia por la palabra de Dios. Hay poco aprecio por la palabra. Hay poca lectura. Hay poco estudio de la palabra. Mire, amados, ¿sabe? A lo que no quisiera pensar acertadamente en esto, pero yo pienso que muchos podrían vivir sin la palabra de Dios. ¿Verdad, María? Muchos podríamos. Si les digo, miren, hermanos, ya no traigan Biblia a la iglesia. Vaya galán para no andar ese bulto. Para muchos la Biblia es un bulto, es un estorbo. Y hay unos casos peor. No quiero que me vean con ella en la calle, por eso compré una chiquita para guardarla y no decir que soy cristiano. Hermanos amados, esas son realidades a las que hemos llegado. En cambio, el apóstol Pablo, miren, ¿qué anunciaban los apóstoles en su ministerio? Simplemente la palabra de Dios. Y lo peor, amado hermano, que no había en el tiempo de Pablo escrituras como las que tenemos ahora. Lo que habían eran las escrituras del Antiguo Testamento todavía, y eso era lo que enseñaba, acompañado con la revelación que Dios le había dado al apóstol Pablo cuando lo llamó. Y oiga bien, la columna central de una iglesia es la predicación de la palabra de Dios. O sea, se lo voy a explicar en términos más claros. La columna central de toda iglesia es la palabra que sale del púlpito. No es el predicador, es la palabra que sale del púlpito. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto es lo que le da la fortaleza o la debilidad a una iglesia. Y usted lo va a ver, porque nosotros vamos a dar cuentas, los pastores, por las enseñanzas que damos. Y Dios me va a preguntar, ¿por qué les enseñaste esto si yo no lo enseño en la palabra? En mi palabra no está eso. Y amado hermano, fíjese que la palabra profética más segura es la Biblia. Segunda de Pedro 1:19, ahí está bien claro. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¿La encontró? Mejor véalo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así se refiere la misma palabra a ella misma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo, hermano? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo cuando le predicó? Ahí estaba un hijo del diablo, el tal Bar Jesús. Mire, y el tal Bar Jesús era un sacerdote del diablo que estaba a la par del primer gobernante de la isla de Chipre, que se llamaba Sergio Paulo. Era un hombre de confianza, era muy cercano, pero estaba aconsejándolo para mal. Y Pablo, hermano, lo enfrentó con toda solvencia a este hombre porque estaba muy seguro del evangelio que le estaba predicando. Usted tiene que estar seguro cuando hable con alguien de la religión
Y esté seguro que su evangelio es verdadero. Esté seguro que la palabra que predica la conoce bien. Y así le toca predicar a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista, a uno de esas iglesias proféticas. Sepa qué decir, hermano. Porque si no, hermano, ellos se lo van a comer a usted porque no sabe. Mire, aquí Pablo se estaba enfrentando y le dijo al mismo Pablo, a un hijo del diablo. ¿Cree usted que este Bar Jesús no tenía potencia espiritual maligna? ¿Y con qué lo enfrentó Pablo? Con la palabra de Dios. Miren, esta escritura, hermano, es más poderosa que la fuerza del infierno. Y nosotros, hermanos, le tenemos miedo hasta lo oscuro. Me cuenta alguien que un centro educativo ocurren fenómenos de sustos, que se apagan las luces, que se oyen ruidos, que se aparecen cosas ahí. Claro, el que no es convertido, el que no es hijo de Dios, tiembla. ¿Y qué andan haciendo ahí? Ay, no, a mí me da miedo. ¿Cómo? ¿Y le vamos a tener miedo al diablo? ¿Y por qué le tiene miedo al diablo si tiene ahí la espada del Espíritu? Entonces, ¿sabe por qué le tiene miedo? Porque no la conoce, porque no la estudia, porque no sabe lo que las armas poderosas que están aquí escondidas para hacerle frente al reino de las tinieblas. Hermano amado, fíjese que el apóstol Pablo no se complicó la vida. Sabía que el brujo se le estaba resistiendo y no conocemos ya los brujos, pues. Entonces, ¿cuál es el temor de un brujo? Mire, dijo entonces Pablo, fijando también en él los ojos, dijo, mire cómo le dijo el apóstol Pablo, un verdadero siervo de Dios, ¿cómo se refiere a un brujo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Es un piropo eso? Oh. Entonces, ¿y qué le dijo después? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hermanos, cuando un hombre sabe el poder del evangelio que predica, puede hablar de esta manera contra los enemigos del evangelio, que hermanos, cada día hay más. Sobran los enemigos del evangelio. La palabra de Dios, hermanos, es la garantía de victoria ante cualquier adversidad que nosotros estemos enfrentando, sea espiritual maligna, sea una enfermedad, sea cualquier problema, pero sobre todo sea la oscuridad espiritual en la que el mundo vive. La palabra es la única que les va a alumbrar con claridad su mal camino. ¿Sabe por qué el impío no se convierte? Porque no se da cuenta del camino oscuro que lleva. Y solo nosotros, los hijos de Dios, podemos iluminar con la palabra el camino. Y entonces el inconverso va a decir, híjole, voy mal, ¿qué es esto? No sabía que ahí nomás estaba el infierno. Y entonces es posible que se arrepienta y regrese al buen camino que Dios por la palabra le está señalando. Miren, los apóstoles sabían claramente lo que Jesucristo les había enseñado. Y las escrituras, hermanos amados, revelan a Cristo. Todo este libro tan lindo que usted tiene en las manos, ¿a quién revela? A Cristo. A Cristo vale la pena conocerlo. Miren, no nos vaya a pasar como la de Job, que de oídas lo hemos oído, pero nunca nuestros ojos han visto una manifestación sobrenatural de Él, porque no la buscamos, porque no leemos la Biblia. Hermano, las consecuencias de apartarse de las escrituras son catastróficas. Oseas 4:6, ya lo conoce ese versículo. Mi pueblo búsquelo, ahí está en los profetas menores. Es bueno que lo revise, hermano. Aprenda a buscar en la escritura. Oseas está después de Daniel. Miren lo que dice la Biblia. Mi pueblo fue, ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y dice la Biblia, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
hermano, ¿es grave o es liviano esta palabra profética verdadera? Es grave. Mire, usted no puede tener en sus manos la Biblia, la Escritura, y decir, no sabía que ahí decía eso, porque para eso la ha dado el Señor. Mire, hermano amado, vivir en ignorancia de la palabra es vivir en oscuridad, y vivir en oscuridad es vivir en condenación, y vivir en condenación es infierno seguro como garantía. Entonces, hermano amado, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a interesarnos en la palabra de Dios, comenzar a poner a la palabra de Dios en primer lugar en nuestros corazones. ¿O es el primer lugar en su corazón? En su corazón es el primer lugar, la palabra. Entonces uno dice, bueno, entonces, porque ¿quién es el primer lugar en tu corazón? Ay, mi esposa, ok, está bien que la ame, pero no es la esposa ni los hijos los que ocupan el primer lugar en el corazón, es Dios, y Dios por su palabra debe de ser el primero, ¿o no? Ok, entonces, hermano, cuando viene ignorancia de la palabra, hermano, la impresión por la historia bíblica que conocemos, cuando el pueblo enfría su pasión por la palabra, está sencillamente a las puertas de un juicio de parte de Dios, porque Dios no va a ver de manera agradable que se menosprecie su bendita palabra. Entonces, siga sin la palabra si quiere, pero prepárese, porque lo que viene después es destrucción. Así dice la Biblia: por cuanto desechaste el conocimiento, o sea la palabra, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así lo dice la Biblia. Entonces, hermano, ¿hemos tomado a la ligera la importancia de la palabra de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, en la época de Esdras, el pueblo de Israel, busque Esdras 9, el pueblo de Israel se había enfriado tremendamente en el conocimiento de la palabra. Había debilidad espiritual, había confusión, había desobediencia total, caos y había enfermedad. Hermano amado, ¿qué es lo que estaba pasando? Esdras está antes de los Salmos, antes de Job. Me voy a dirigir para acá. Está en Esdras 9, 13 y 14. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Hermano, el pueblo se había abandonado de Dios. Mire, gracias a Dios, en la época de Esdras hubo un grandísimo avivamiento espiritual que lo relata la Escritura. Pero hermanos, el avivamiento es como una llamarada de tusa. Un ratito, están arrepentidos, quebrantados por el pecado, queriendo obedecer. Pero una vez pasa ese efecto, la gente se vuelve a olvidar de la palabra. Y hermanos, eso es grave. Eso es grave. Nosotros, hermanos, como iglesia cristiana, tenemos cierta costumbre, cuando alguien se convierte de verdad en la iglesia, procuramos regalarle una Biblia. Y la gente a veces, mire, no les decimos eso abiertamente, porque si no la gente va a decir, me van a dar una Biblia. Entonces yo voy a decir que sí, que recibo al Señor Jesucristo. Pero no, hermano, uno tiene que ver el testimonio, y cuando la gente se convierte de verdad, entonces se le regala la Biblia, porque sabemos que la van a necesitar. Va a haber un hambre de la palabra que solo puede ser saciada cuando usted empieza a leer y a leer, a querer entender, y usted aprende a amar a Dios. Mire, el crecimiento espiritual es como los bebés. A medida que van creciendo, los bebés van reconociendo a su mamá.
El primer día ellos solo saben que la mamá les da de comer, pero poco a poco empiezan a conocer más y más a su madre, de tal manera que en esa cercanía con la mamá y el hijo se va estableciendo un vínculo cada día más fuerte de amor y de dependencia. ¿Y cómo se conoce a nuestro Padre? Por la palabra. Pero si no lee la palabra, ¿cómo va a saber las virtudes de su papá espiritual, de su Padre eterno? No va a saber nada. Y hermano amado, usted puede caer en una situación de desastre en su vida por haber enfriado su pasión por la palabra. Miren, le voy a decir una cosa, amado hermano. Es tan grave este problema del enfriamiento espiritual que no lo vamos a resolver haciendo prédicas fuertes desde el púlpito. La petición la tiene que hacer usted a Dios y decir: reconozco, Señor, que no estoy apasionado por la palabra. Reconozco, Señor, que no la leo. Reconozco, Señor, que mucho menos la estudio. Reconozco que no la entiendo. Reconozco, Señor, que la verdad, tú lo sabes, Dios mío, no me hace tanta falta. Pero reconozco también que no puedo seguir así. No puedo seguir con esta indiferencia a la palabra de Dios. Porque, hermanos, es una grave afrenta contra Dios. ¿Cómo vamos a crecer en fe si no nos alimentamos de la palabra? ¿Cómo vamos a crecer en estatura espiritual si no sabemos las demandas de la palabra para nosotros? Y hermanos, no crecemos espiritualmente. Pasan los años y lejos de que haya crecimiento, hermano amado, lo que hay es un acomodamiento religioso a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos falta pasión por la palabra. Miren, en Hechos 13:10, el apóstol Pablo amonestó gravemente a este Bar Jesús, no solamente porque su condición espiritual maligna, sino porque estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Cuando el evangelio que se predica es verdadero, hermano amado, vamos a tener opositores, vamos a tener enemigos, vamos a tener persecución, vamos a tener toda clase de amenazas, pero ese es el evangelio que tenemos que predicar. El evangelio liviano, en vez de tener enemigos, tiene cada día más amigos. Y a eso le dan like. Pero el verdadero evangelio, el que predicaba Pablo, tenía opositor. El primero, el diablo. Y segundo, todos los seguidores del diablo que se oponían a que la luz de Cristo alumbrara en los lugares, en todo lugar del mundo, como el Señor nos enseñó. Hermano, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es una palabra bien grave. Y hoy mucha gente está trastornando los caminos rectos del Señor, enseñando como verdaderas falsas doctrinas. Y hermanos, lo que pasa es que a la gente le gustan. La gente, como no examina la Escritura, como no la estudia bien, entonces se traga todo lo que puede decir un predicador famoso y, amado, aceptan sus ofertas engañosas pensando que están en lo correcto. ¿Por qué? Porque no saben reconocer el veneno que les están ofreciendo. Por eso, amado hermano, yo le animo. O sea, necesitamos volver a estudiar la Biblia. Necesitamos volver a amarla. No la va a poder estudiar si no la ama. No la va a poder devorar con pasión si el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en usted, hermano. El diablo va a seguir ganando. Porque al diablo le interesa que usted no abra la Escritura. El negocio del diablo siempre ha sido: cierren la Biblia. Esto es lo que le encanta al diablo, miren. Y yo creo que eso es lo que más hacemos. A veces les digo yo: abran su Biblia. Hay que volverla a abrir, hermano. Abran su Biblia. Y hay que estar buscando hoja por hoja. Mire, hermano, esa es la delicia. Esa es la delicia. Estudiar la Biblia no es aburrido. ¿A quién le aburre estudiar la Biblia? No le aburre porque no la estudia. Pero hermano, si la estudiara, hermano, diría, si es desafiante,
Mire, no es fácil. Y hay muchas cosas en la Escritura que sabe usted bien que no las va a entender. Para eso es que estamos los que Dios nos ha levantado como maestros, para explicar la palabra. Cuando yo voy donde el médico, mire, yo no sé lo que me pasa. Y el médico rápido detecta por mis síntomas sabe lo que tengo. Y a veces yo ya me estaba comprando el ataúd y no, mire, si esto con 2 aspirinas se quita. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Igual es con la Escritura. Muchas veces nos confundimos en materia de interpretación porque nosotros no conocemos. Dios constituyó maestros de la palabra para que enseñemos, hermano. Pero a veces muchos se ponen a enseñar y no saben nada. Qué cosa más triste que un enfermero le quiere enseñar al médico. No, todos tienen estudios diferentes. Hay capacidades distintas que Dios le ha dado a cada quien en su oficio. Ninguno es menos importante que el otro, pero no querramos hacer el oficio que no tenemos. ¿Estoy hablando claro? Entonces, hermano, si acaso usted tiene dudas acerca de la teología que predicamos en la iglesia, acerca de la doctrina que enseñamos en la iglesia, acerca de cualquier liturgia que enseñamos en la iglesia, hermano, no invente, pregunte que se la vamos a explicar. Porque hoy le digo, la iglesia, el mundo entero está súper confundido en cuanto a la palabra y su interpretación, porque han salido millones de intérpretes. Y hermano, muchos no saben ni siquiera lo que están opinando. Mire, le voy a poner un ejemplo y con esto voy a terminar. Hay gente que dice que los pastores no tenemos autoridad. Y la Biblia dice que sí. Entonces, pero tienen autoridad, sí hablan la palabra de Dios, lo cual es cierto. ¿Por qué se ha llevado a torcer tanto ese significado? Porque hay muchos hombres que ejercen pastorado y no son puestos por Dios. Entonces, ejercen un pastorado humanamente y se vuelven tiranos, déspotas, desconsiderados con sus congregaciones y los esquilman con dinero. Y ese es el propósito que tienen al tener iglesia. Claro, a un hombre así no se le puede pedir que se sujete a una oveja, porque ese hombre no ha sido puesto por Dios. Pero usted asegúrese, hermano, que el pastor que le predique el evangelio en su iglesia sea puesto por Dios. Y usted lo tiene que reconocer por el conocimiento, el entendimiento de la palabra y por su testimonio personal, que tiene que ser ejemplo para la grey. Y entonces, claro, una persona que le habla el evangelio de esa manera, entonces Dios lo reviste de autoridad porque lo ha puesto. Y vamos a ver resultados favorables para la vida de aquellos que están bajo su control, porque les enseña correctamente la palabra de Dios y les alienta a vivir cautivos de las enseñanzas de la palabra, a vivir en santidad, en obediencia, en pureza y en esfuerzo, porque el camino que nos lleva al cielo es sacrificial. Ya se los he enseñado varias veces. Entonces, amado hermano, nuestra oración para este día, por supuesto, es amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Y es bueno que se pongan en pie los que sean valientes para confesar su poco amor por la palabra, su poca devoción por la palabra, su poco interés por la palabra, pero que estén claros que eso hay que cambiarlo. Necesita cambiar eso. ¿Necesita cambiar eso usted en su vida? Póngase de pie. Mire, esta palabra es un tesoro. Esta palabra es un tesoro. No hay tesoro mayor que este. Si es palabra de Dios, a veces creo que no nos amanece en cuanto a que eso es palabra de Dios. Eso no es invento mío. Es palabra de Dios. ¿De dónde salió esa palabra? De la boca del Señor. Entonces esta palabra no puede ser ignorada, hermanos.
Esta palabra no puede ser menospreciada. Esta palabra merece la pena dedicarle todo el tiempo que la Escritura demanda para ella, de día y de noche, en todo tiempo. Nosotros tenemos que ser devotos de la palabra, no de la televisión, no de las redes sociales, sino que de la palabra, así como está escrita. Hermanos, este libro no puede ser posible, por lo menos en nuestra iglesia, que usted viva menospreciándolo, porque si lo menosprecia es reflejo de su poca fe o de su nula fe para salvación. Cerremos los ojos y vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre bueno, oh Dios mío, con vergüenza nos acercamos delante de usted, primeramente pidiéndole perdón, mi Dios, por el poco aprecio